Bueno, estamos entonces en el entorno de pieza, ¿vale? De Part Design. Y he abierto un fichero nuevo. Fijaros que tengo la línea marcada de activo el geometrical set, lo que haga será ir. Pegamos un repaso, cambio a Defining World Object, ¿de acuerdo? Para trabajar en la parte de modelado sólido, ¿de acuerdo? Seleccionar cualquiera de los planos coordenados y vamos a entrar en el Sketcher, ¿de acuerdo? Para ver el resto de herramientas de dibujo y operaciones. ¿Vale? Entramos, yo tengo una malla definida, la puedo hacer, vamos a hacer más zoom o menos zoom. Acordaros de cómo funcionaba el tema de hacer zoom, hacia adelante o hacia atrás. Puedo marcar el snap to point si queréis, ahí arriba. ¿Vale? Acordaos las opciones de Sketch Tool, ahí arriba. Ver la malla, cuando dibuje, enganchar con la malla, elementos auxiliares, cotas y restricciones. ¿Vale? Entonces, básicamente, la barra con la que se trabaja para modelar es esta de aquí. Yo la he sacado para que veáis de qué consta. ¿Vale? Tendríamos el profile, elementos rectangular, que si os dais cuenta tiene una pestañita en negro ahí abajo, donde se ven todos los elementos que contiene para el modelado. ¿Vale? Lo mismo tenemos para círculos o arcos, un montón de elementos, ¿vale? Y splines que conecten dos curvas o spline propiamente dicho, elipses, parábolas, hipérbolas o cónicas, ¿de acuerdo? Y la última, la más sencilla, la de líneas rectas, ¿de acuerdo? Tienes la opción de línea recta normal, línea recta infinita, línea bitangente, bisectriz o perpendicular a una curva, ¿de acuerdo? Y luego por último la herramienta que es poco utilizada de definir puntos, ¿de acuerdo? En el sketch. Normalmente puntos dibujas en modelado de superficies, si los dibujas en 3D no los dibujas nunca en un sketch. Ahí ya diremos la problemática de tener un punto dibujado en un sketch, que cuando extruya o haga operaciones no puede generar un sólido con un punto extruyéndolo, te saldría una línea, ¿de acuerdo? ¿Vale? Le dije que fundamentalmente se trabaja con perfiles, con bocetos cerrados, aunque hay opciones de poder hacer modelado sólido con perfiles abiertos, pero ya diremos o indicaremos las opciones. ¿Vale? Bien, entonces, si empezamos con la herramienta Profile, el Profile es una herramienta que me permite, ese de ahí, ir dibujando líneas rectas una a continuación de la otra. ¿De acuerdo? Y arcos circulares. Fijaros que en el momento en que yo he hecho clic, se me pone en naranja y al lado de Sketch Tool aparece la opción de cotas directas para definirlas, vía teclado. Yo podría entrar aquí dentro y editar el 0, 0, intro. Y ya me ha quedado el primer punto definido en el 0, 0. El siguiente punto, fijaros que ha aparecido un montón más de cosas. ¿Por qué? Porque como voy a dibujar una línea, ¿dónde quieres que acabe? ¿O qué longitud tiene y qué ángulo tiene? ¿Vale? Puedo entrar por teclado o haciendo clic directamente en cualquier punto de la pantalla. Vas haciendo clics, vas haciendo clic. Si quiero dibujar un arco, os comenté que en el último punto mantenéis pulsado el botón izquierdo del ratón y me sale una curva. Fijaros que en esta opción me ha salido también este icono punteado. Yo si hago clic, ahora pasa automáticamente a dibujarme una línea recta, pero si seleccionas el otro, me dibujará otro arco de circunferencia.
¿De acuerdo? Y a partir de ahí, siempre por defecto, lo que te dibuja es una línea recta. Fijaros que están empezando a aparecer ya las líneas en azul, ¿vale? Para cuadrar restricciones y ponerlas automáticamente. Si yo ahora le hago clic ahí, va a hacer que esa línea recta, ya esta de aquí, sea perpendicular a esta otra. Y ya aparece esa restricción en verde. Para terminar de dibujar, le puedo dar la tecla escape del teclado o coincidir con un punto del mismo profile. Y ya se me queda. Que ya no puedo, o sea, no hay licencia. Ponte en el detrás lo has apagado. Sí. Estoy intentando aquí. Vuelve. Vale. Espérate, cierro yo una licencia que tengo yo aquí. Espérate, espérate un segundo. Igual me va a funcionar. ¿Vale? ¿Visto? Fijaros que cierro el profile y me ha generado una restricción sobre restringida. Es decir, este con este es perpendicular y cuando coincida con este, si me pone en horizontal, me queda error. La borro y ya aparece ese tramo en verde. Prueba ahora. ¿Vale? Herramienta a veces útil para dibujar un contorno. Borramos. ¿Vale? Es la herramienta más sencilla, o de las más sencillas, fácil para dibujar contornos consecutivos, que alternen curvas y tramos rectos. Rectángulos. Voy a llevarlo a esta parte para que se vea mejor. Rectángulo convencional. Pinchas en un punto de la malla y a continuación mueves el ratón, te dibujará, cuando haga clic, me definirá el otro vértice. ¿Vale? Me añade las restricciones de horizontalidad y verticalidad para los lados. Si quiero un rectángulo inclinado, tenéis otra opción. Esa opción sale de la pestaña rectángulo orientado. ¿Vale? La diferencia es que defino el primer punto, luego defino la base de ese rectángulo haciendo otra vez clic en la pantalla y el tercer punto que defina, donde me mueva, definirá el rectángulo. Aquí no me pone horizontal y vertical, me pondrá condición de paralelismo de los lados. ¿Se entiende? Volvemos a repetir, si es necesario, el inclinado, pinchamos en la pantalla, definimos la base, el largo que tiene, puedo acordaros entrar por aquí arriba, inclinación y largo, ¿vale? O vía punto en la pantalla, hago clic y el tercer punto que me marque en la pantalla me va a definir el alto, perpendicular a este cateto. Y una... Sí. Sí, ¿cómo puedes hacer una línea con un ángulo de referencia sin tener luego que poner la cota y cambiarlo? ¿Me has entendido? No. Vale, pues a ver. Como se hará coger desde el origen, haces una línea y la quieres que esté a 60 grados. Sí. A ver, por ejemplo, ahí. Corto. Vale, y luego hago sin tener que acotar. Sin tenerlo que acotar. Sí. Vale. Sin tenerlo que acotar, dibujamos una línea, origen 0, 0, y entramos y le marcamos aquí 60 grados. Teniendo activa la condición de que una vez termine el dibujo me acote esos datos. Si yo aquí entro y le marco 60, hago 60 e intro. ¿Por qué? Porque me quedará definir la longitud. 60, ¿eh? Le doy 60 grados y tecla intro para validar. Y ahora solo me queda definir la longitud. ¿Vale? Fijaros que ya esa línea recta la va a hacer siempre a 60 grados.
¿Vale? Si le marco la longitud 2500 y le doy a la intro, termina de dibujarlo y me acota los 60 grados y los 2500. Tienes que tener activado ese icono. ¿Y cómo En el Sketch Tool. ¿Y cómo sale ese icono? Y ese icono a mí me sale. ¿No te sale? Es la barra de herramientas Sketch Tools. Mira a ver si la tienes por aquí abajo. ¿Vale? La tienes que sacar. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Yo la pongo arriba porque a partir de esa es cuando pincho en cada elemento cuando me sale. Borramos la línea recta. Esto que hemos dicho para la línea recta me vale para el rectángulo. Es decir, empiezo a dibujar un rectángulo. Si yo el primer clic, en lugar de hacerlo sobre pantalla, lo marco vía teclado en las pantallas de arriba, aquí arriba, en lugar de poner menos 500 vamos a poner en positivo, 500, 500. Fijaros que ya me he marcado el punto. Ahora, ¿cuánto vale el ancho? Vamos a ponerle 2500 o 3000. Intro. Ya esta línea de la base ya va a medir todo el rato 3000, no se hace más larga. ¿Vale? Y le defino el ángulo. 45 grados. Intro. Ya me ha acotado 500, 500, 3000 y 45. Y ahora solo falta la altura. Pues entro vía teclado, altura 1000. Y también me la va a acotar. Está aquí, paralelismo y la cota de 1000. Y todo en verde. Y todo en verde. Totalmente acotado y posicionado. Parece que pones 60 o 60. 60 grados. 60 intro, tecla intro. Eso vale con cualquier elemento que vayamos a dibujar. Si lo metes por teclado, permanecerán luego las cotas. Igual es más rápido. Eso ya, si no tenéis que estar yendo y acotarlo. Borro. Borramos. Muy bien. Seguimos. Rectángulo horizontal vertical, inclinado, paralelogramo. Funciona muy similar al rectángulo inclinado. Hay que marcar 3 puntos. El primer punto es el origen del lado, luego estará el ancho con la inclinación que quieras y luego fijaros que antes lo hacía perpendicular el lado en un rectángulo orientado, ahora yo me muevo y mantiene los lados paralelos y lo apoyo. Fijaros que en el icono ya viene dibujado un punto gordo aquí en azul, punto gordo y punto gordo, ¿no? Eso quiere decir que será lo que tengas que definir a la hora de dibujarlo. Hacer un clic para este punto, otro clic para este y otro clic para ese otro. ¿Vale? No lo hemos introducido por teclado, no se me queda todo acotado, solo añade condiciones de paralelismo. ¿Vale? Bastante elemental. Luego tenemos el elemento que digo yo, tipo barra con contornos redondeados. Elongated hole, ¿de acuerdo? Como llama ahí. Seleccionáis y ahí, ¿qué vais a definir primero? El centro de un redondeo. Luego la longitud más o menos del segmento. ¿Por qué? Porque lo vais a definir como el otro centro. ¿Vale? Hacéis otra vez clic. Y en el momento que volváis a mover el ratón, fijaros que os va a definir el tamaño, el ancho de ese elemento. ¿Vale? Y me acota el radio del redondeo, el ancho. Si lo introduzco por teclado, me acotará muchas más cosas. ¿Vale? Fijaros que yo ahora, si lo cojo por aquí, lo voy a desplazar. ¿Vale? Si selecciono el punto, puedo alargarlo o acortarlo. Acordaros que lo puedo manipular en función del elemento que yo vaya cogiendo.
¿Y cómo cambiabas el radio del...? ¿Cómo cambio el radio? En este caso vengo aquí, hago doble clic, 500. Una vez que ya esté acotado, yo ya lo puedo cambiar. ¿Vale? Fijaros que la distancia entre centros me la construye como elemento de construcción. Esa línea fuera del sketch no va a salir. Fijaros que si yo salgo fuera del sketch, ¿vale? Esa línea central de auxiliar no sale. Volvemos a editar, si la deshago, pinchando en el icono correspondiente, ahora es una línea real. Si sales fuera del sketch, la verás dibujada. ¿De acuerdo? En este caso nos interesa solo el contorno, que este elemento sea de construcción. Pero me lo restringe también, ¿eh? Me lo condiciona, me dice, esta línea siempre horizontal, por cómo lo he dibujado. Si no lo dibujo horizontal, que lo dibujara inclinado, pues no me lo acotaría. ¿Vale? ¿Por qué me lo dibujara todo de construcción? Porque tenía activado elemento de construcción. Tenía que haber borrado, haberlo descliclado y volverlo a dibujar. Solo me hace la línea central. ¿Me seguís? ¿Se entiende? Un punto, el otro punto y el ancho. ¿Vale? Similar, ¿vale? Pero en cilíndrico o un riñón, ¿no? Tendríamos el siguiente elemento. ¿Cómo se define? Primero, el radio de ese elemento, para definir la curvatura. Yo he definido el centro, he hecho clic, y en el momento que hago clic, fijaros que ya veo el círculo. Pues donde yo vuelvo a hacer, empezará ahí con ese radio y he definido el punto origen y ahora defino el punto final. A partir de ahí, muevo otra vez el ratón y me dará el ancho. ¿Se sigue? ¿Vale? Repetimos. Borramos. Elemento cilíndrico. Defino dónde va a estar el centro del radio de curvatura. Pues va a estar, mira, si queréis, en el 0, 0. A partir de ahí defino el radio. ¿Vale? Fijaros que me va apareciendo ahí la información, acordaros. Me aparece aquí al lado de Sketch Tools. Radio, 100, 200, 500, 1000, lo que queráis. Y a partir de ahí, ¿hasta dónde? Punto final. ¿Vale? Lo dibujáis y cuando hacéis clic, ya moviéndoos con el ratón, tendréis el ancho, que me lo va a acotar. Fijaros que lo tenemos aquí, en esta forma lo acota como radio. Vamos a bajar esto aquí para que no estorbe. ¿Vale? ¿Se entiende? Elementos todos de construcción, ¿de acuerdo? No son herramientas, no son operaciones. Vale. Lo mismo. Perfil de cerradura. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Lo seleccionamos, definimos el centro del círculo grande, luego sería el círculo pequeño, y a partir de ahí un clic para un punto, otro clic para el otro, y nos movemos con el ratón y te va a dar el ancho de la herradura pequeña. Y otro clic para definir el tamaño del otro círculo. Un radio y el otro radio. Y estos lados paralelos. ¿Se entiende? ¿Repetimos? ¿Vale? Seleccionamos, definimos punto inicial, definimos la longitud y la inclinación. Aquí definimos el ancho del segmento pequeño, definimos el ancho del otro elemento. Otro clic. A partir de ahí, yo puedo modificarlo.
1500, 1250, pues le damos 3000, vamos a darle 2000, no sé qué nos dé más grande. Oye, que esto tiene que ser más largo, lo acoto, herramienta de acotar, y que sean 2500, pues me lo lleva el dibujo para arriba. ¿Vale? Fijaros que estoy haciendo zoom hacia atrás y como el dibujo es muy grande en cotas, la malla como que me desaparece, pero sí que está, ¿de acuerdo? Puedo cambiar la configuración del mallado en opciones. ¿Vale? ¿Se entiende? Son elementos que depende de lo que vayáis a hacer, utilizaréis más o menos, por no decir poco. ¿Vale? Un hexágono sí que puede ser muy útil. Se define el centro y se define el radio. El radio de la circunferencia que inscribe un hexágono. ¿Vale? También puedo definir, aquí definiría la dimensión y el ángulo no parece que se vea, si me lo llevo, lo reduzco, sí que se vería. Vamos a ponerle aquí 0, fijaros que me lo corto. En el momento en que yo acotara un lado, se pone todo en verde, todo restringido. Y elementos auxiliares de cómo ha construido ese hexágono, la circunferencia escrita. ¿Se entiende? Ahora ya un poco más fácil para dibujar, se va viendo que interactúas con el ratón, o vía teclado, o interactúas más con el ratón y haciendo clic en la pantalla. ¿Vale? Muy bien. Y luego tenemos un rectángulo centrado o un paralelogramo centrado. ¿Cómo funciona? La herramienta rectángulo funcionaba a partir de los dos vértices. El rectángulo centrado funciona. Primero defino dónde va a estar su centro. Y luego el largo y el alto. Selecciono la opción. Por ejemplo, que esté centrado en el origen de coordenadas. Hago clic y a partir de ahí muevo el ratón y arrastro. Y ya defino una altura y un ancho. O hago clic en la pantalla para definir el vértice. ¿Vale? Fijaros que ya hay unas condiciones que son que ese rectángulo, aunque cambie sus proporciones, siempre va a estar centrado en el punto origen, donde he hecho clic por primera vez. ¿De acuerdo? Dime. ¿Cómo puedes encontrar el punto medio de, por ejemplo, de una recta? Sí, o... Sí. Lo iba a explicar ahora. Imagínate que tú quieres que dibujo esta línea, ¿de acuerdo? Y dibujo otra línea, que no sean perpendiculares, que no me busque condiciones. Y quiero que esta línea o ese punto pertenezca al punto medio de esta línea. ¿Qué hago? Con restricciones tenemos una opción que es midpoint. Entonces, selecciono este nudo, ese punto. Con la tecla control mantengo la línea recta y le doy a la opción de restricciones. ¿Vale? Habrá una opción que sea midpoint. Entonces me va a situar que ese punto esté siempre a la mitad de esa recta. Ok. Incluso podría hacer que ahora de esta recta su punto medio esté en el origen de coordenadas. Yo el origen de coordenadas lo puedo seleccionar. ¿Vale? ¿Veis que aparece un punto en naranja? Igual que los ejes. Lo selecciono esta recta y te digo que sea midpoint. Y con independencia de lo que vaya ahora a medir, tanto una como otra línea se va a mantener en el punto medio. ¿Y de punto medio a otro punto medio se puede hacer? De un punto medio a un punto medio, explícate. Si por ejemplo vas a superponer dos líneas. Superponer dos líneas. Que tengan el mismo centro, pero que no sean más cortas de las dos. Que tengan el mismo centro. Sí.
si no me equivoco, tú dices que esta y esta compartan... Uno, si la dibujas horizontal mejor. O sea, uno horizontal sobre otro horizontal con distinta dimensión, pero el punto medio que está mismo. Aquí no dibujas líneas superpuestas. Para trabajar con un sketcher, trabajo con una sola línea. Y Alberto, para llevarte el conjunto, por ejemplo, ¿quieres mover todo un conjunto? Sí. A partir del punto medio de una de las líneas. Estará esa opción aquí. ¿Dónde está eso? Desplazar. Ahora. ¿Vale? Ya lo vamos a ver hoy. Si hay tiempo, vamos a ver todas las opciones de aquí. Claro, cuanto más tiempo trabajemos los elementos de construcción, menos tiempo vamos a tener hoy para esas herramientas de aquí. Para operaciones. ¿Vale? ¿Seguimos? ¿Vale? Lo mismo para el paralelogramo. Defino el centro. Espérate. Uy, ahora no me deja seleccionarlo. Ese no iba cuando... No iba, no va. En esta versión no está puesto. Pues nos vamos a los círculos. ¿Vale? Y Alberto, otra cosa sencilla. Dime. Para seleccionar varias líneas a la vez. Con el ratón No, espera, que no me las cojo. o con la tecla control vas pinchando una tras otra. Vale, ahora sí. Ah, vale, pero te tienen que entrar todas, ¿no? Todas. Vale. Exacto. ¿Vale? Círculo. La más elemental. ¿Cómo se trabaja? Defines el centro con clic y luego el radio. ¿Vale? Se define primero el centro haciendo clic. Fijaros que es lo primero que me pide. Cuando yo me voy moviendo aquí, H y V, Circle Center. ¿Vale? Y una vez que haga clic, ¿vale? Ya se mueve a un punto del círculo o bien me voy al dato de radio. ¿Vale? O la opción de un punto a través de 3 puntos. Pues ¿qué voy a marcar? Hacer 3 clics en la pantalla y él me va a dibujar un círculo que pase por esos 3 puntos. Primer clic, segundo clic y el tercero, fijaros que ya lo está dibujando, y el tercero por dónde va a ser. Y el tercer clic. ¿Vale? Yo normalmente trabajo con la del círculo y con la de un arco. ¿Vale? Pero bueno, luego tenemos la opción de hacer el círculo a base de coordenadas, que es lo mismo que me salía, pero en Sketch Tools defino el centro y luego el radio. En cartesianas o en polares. La posición del centro es siempre lo primero y luego el radio. 0, 0 y radio 50. Ok. Pues ahí tenemos ese círculo. Y me ha acotado el radio. Y está en verde. Me ha marcado el 0, 0 también. ¿Vale? La otra opción que tenéis ahí como opciones, voy a borrar ese punto que me he definido, es a partir de 3 líneas rectas. ¿Qué necesito? Pues tener las 3 líneas rectas. Para eso lo dibujo al principio. De aquí a aquí una línea, vuelvo a seleccionar, de aquí a aquí otra línea y de aquí a aquí otra línea. ¿Vale? La opción de círculo tangente a esas 3 líneas, ¿en qué se va a basar? Selecciono el icono y una línea, 2 líneas, 3 líneas. Y en los puntos más o menos que tú has hecho clic es donde intenta establecer esa tangencia. ¿Vale? Fijaros que te añade el símbolo de paralelismo, paralelismo y paralelismo en el punto de tangencia. Las pone automáticas. Porque tengo activado, acordaros, esos iconos. ¿Vale? Este suele ser útil cuando estas 3 líneas, normalmente que luego no vas a utilizar, son auxiliares. Normalmente esas líneas se hacen auxiliares y tú
dibujas el círculo. Pregunta. Para repetir el mismo comando, ¿a qué botón le das? O sea, Para volver, sí, quiero hacer líneas rectas, ¿no? Por ejemplo. sí. Y quiero no estar volviendo al icono, ¿correcto? Sí. Pues para seleccionar es un clic, ¿no? Pues hacéis doble clic rápido sobre el icono. Es decir, yo estoy en línea, doble clic y ahora dibujo una línea. Ya la he dibujado, ahora dibujo otra. Fijaros que no se ha desactivado el icono de recta. De hecho, incluso, oye, es el hecho de construcción. Ahora esta que sea real. Sigue sin desactivarse. He hecho la línea, un punto y el otro, pum, ya tengo la otra. Sigue activo, pues ahora otro punto origen y otro elemento. ¿Vale? ¿Cuándo termino? O le das a la tecla escape o vuelves a pinchar en el icono. Y así no tenéis que estar volviendo a pinchar el icono para volverlo a dibujar. Doble clic. Y funciona para todos. Funciona para todos los elementos. Que quiero hacer una simetría, doble clic. Vale, primero estos elementos, defino el eje, luego otros elementos y otro eje. Que quiero ir haciendo empalmes. Pues para cada empalme de redondeo, ¿de acuerdo? No voy a estar yéndome a clicar, sino que hago doble clic rápido y ya voy haciendo los redondeos. Va. Bien. Más opciones. Borramos. Las tres primeras opciones son para círculos completos, las tres últimas son similares a las primeras, pero que en lugar de círculos completos son arcos. Entonces tenemos el arco definido por el centro y el radio. ¿Cómo funciona? Lo selecciono. Defino el punto de origen, haciendo clic en la pantalla. Luego voy a definir el tamaño, el radio. No solo el radio, sino el principio además de donde va a empezar el arco. Es decir, si quiero que el arco empiece por aquí, haré clic ahora ahí. Si quiero que empiece sobre el eje horizontal, haré, por ejemplo, clic aquí. Y cuando hago clic aquí, defino la extensión del arco. ¿De acuerdo? Podemos hacer un comecocos, ¿no? Hago clic aquí y ahora ya uniría, por ejemplo, si queréis dibujar, ese punto con el centro y ese punto con el otro. ¿Se sigue? ¿Vale? El arco por 3 puntos. Pues similar al círculo completo, solo que hará un arco. ¿Vale? Que venga aquí, que pase por aquí y que termine aquí. 3 clics, inicio, punto de paso y final. ¿Vale? Y el último punto a través de un arco a través de 3 puntos, pero el inicio y los límites. Y fijaros, cambio un poquito, defino el inicio, defino el radio y ahora el último punto es el de paso. ¿Vale? Este sería como el anterior, pero el orden de la definición cambia. Antes hacíamos primer punto, punto de paso, punto final. Aquí ¿qué hacemos? Punto inicial, punto final y punto de paso. ¿De acuerdo? ¿Vale? Elementos para dibujar círculos. ¿Vale? Podemos irnos en las líneas, me voy a dejar el spline para el final porque es de los más importantes y tiene más opciones para trabajar con él. Las opciones de elipse, parábola, hipérbola y cónica son relativamente sencillas de dibujar. Funcionan básicamente como los anteriores comandos. A partir de clics, ¿qué me va a ir pidiendo en una elipse? Primero, ¿dónde está el centro? Luego, la longitud, ¿vale? El eje mayor, dijéramos, y luego me va a pedir el eje menor. ¿Vale? Fijaros que a medida que yo lo estoy moviendo, la posición de los focos virtuales la está marcando en líneas azules. Centro, focos y punto de paso. Si hago eso
a través de aquí, luego me lo deja acotado. Pues si queréis tener más control, pues centro 0, 0, eje mayor 500, que sea horizontal, y el último minus radios. Lo que pasa es que no lo veis porque tengo la pantalla minimizada. Fijaros que es una barra más completa. Podría... no me deja... Nos pinchamos. No lo he hecho. Ahora ya me ha acotado por lo menos esa distancia. ¿Vale? Esa es la elipse. Tenemos la parábola a partir del foco. Hacemos un clic, le defines el foco, defines la amplitud y luego la extensión. De un punto y del otro. ¿Vale? Repetimos. Parábola, definimos el foco, luego el vértice y luego, fijaros que por un lado la estáis viendo como infinita, ¿vale? No va a ser infinita, dibujo desde aquí hasta, por ejemplo, o si queréis que coincida, busquéis la coincidencia. ¿Vale? Borramos todo, pasamos a definir hipérbola con un foco. Se define un foco y definís la posición del vértice virtual. A partir de ahí, más estrecha, más ancha y la extensión. Pues desde aquí hasta aquí. Todo es a base de ir haciendo clic en la pantalla. ¿Vale? En cada clic tú defines un parámetro de esa, en este caso, de esa hipérbola. Yo estos últimos los utilizo muy poco, como mucho la elipse. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene mucho más control de curvas cualquiera lo que es un spline. ¿Vale? Bien. Y la última opción es una cónica cualquiera. Vais definiendo los puntos de paso. Bueno, no, en este caso no hay opción. Bueno, vamos a dibujar de aquí a aquí una y vamos a aprovechar la misma. Y de aquí a aquí la otra. Pues no me deja ahora, los parámetros no son los apropiados. A ver si pudiera... Normalmente... ahora, ahí sí. ¿Vale? Las dos rectas paralelas y el punto. ¿Vale? Volvemos a repetir. Bueno, lo estoy haciendo muy rápido. Defino un punto, el otro, hago un punto de origen, ese. Uno, dos, y el resto está. ¿Vale? Este cuesta un poquito más, porque entre las dos rectas que tenéis en tangencia, el punto de paso tiene que poder crear esa curva. Para hacer esto yo me iría antes a hacer un spline, ¿vale? Con un punto de paso. ¿Vale? El tema de líneas rectas, simplemente es añadir que puedes hacer que sea una línea infinita, tangente, bisectriz o normal. Las vamos a utilizar ahora cuando empecemos a hacer splines, ¿de acuerdo? Que tenga más poder. Entonces, de opciones de splines, puedes hacerlo un spline directamente o que me conecte dos curvas o dos rectas cualesquiera, ¿vale? Vamos a explicar todas las opciones que tiene un spline, que es bastante completo para definir curvas, ¿vale? ¿Cómo queda definido un spline? Pues a través de puntos de paso, ¿de acuerdo? Entonces,
yo selecciono la herramienta, el icono, spline, y cada clic que yo haga en pantalla va a ser un punto por el cual la curva va a pasar. Y a medida que yo voy haciendo clic, la va a ir dibujando, lo voy a ir viendo, es decir, hago un clic aquí, hago otro clic aquí, fijaros que ahora, en función de dónde haga yo el tercer punto, ya está adquiriendo esa curvatura característica. Hago clic en otro punto de la pantalla y, si queréis, hacemos un punto más. Que quiero dejar de hacer más puntos, ¿qué es lo que hago? O me voy y selecciono otra vez el icono spline, o la tecla escape. ¿Vale? En principio diría, ya está, ya he dibujado un spline. Muy bien. Eso es dibujar el spline. ¿Cómo tienes tú el control de un spline? Ahora es donde viene la parte interesante, la edición de ese spline. Yo, si quiero, por ejemplo, puedo pinchar y arrastrar este nudo y ir deformando el spline, ¿correcto? A medida que yo vaya arrastrando, pues tengo una curva o tengo otra. Arrastro, incluso este lo podemos hacer más largo, que viene hasta aquí. ¿Vale? Este ahora será de paso, solo me permite deformar la curva. ¿Vale? Eso es a nivel de manipulación. ¿Vale? Vamos a editarlo. ¿Qué hago para editar un spline? Sobre el spline hacemos un doble clic rápido y aparece el cuadro de definición de ese spline. ¿Qué es lo que aparece? Puntos. Control point 1, el 2, el 3 y el 4. Yo, si quiero, puedo ahora añadir más puntos después del que está seleccionado o antes del que está seleccionado, o reemplazar ese punto. Fijaros que yo aquí dentro ahora puedo seleccionar cualquiera de los puntos. Fijaros que a medida que yo voy seleccionando, en el dibujo aparece cuál es ese control point, por si acaso no nos acordáramos. Oye, el control point 4 es este. Si quiero reemplazarlo, si queréis, lo reemplazamos. Voy a darle aquí a reemplazar punto y ¿qué es lo que voy a hacer? Pinchar en un punto de la pantalla. ¡Pum! Lo ha reemplazado. Ahora el control point es este. ¿Que quiero reemplazar el 1? Selecciono el 1, mantengo la opción de reemplazarlo y ahora pincho, por ejemplo, aquí. El punto 1 ahora es donde he hecho clic en la pantalla. Eso es reemplazar. Ahora puedo añadir. Añadir lo puedo añadir antes de una posición o después de una posición. Before o after. ¿Vale? Si quiero añadir, por ejemplo, un punto que este no sea el inicial, que sea otro, será, pues oye, control point 1, añádeme un punto antes de ese. Si yo ahora hago clic en la pantalla, va a añadir un punto antes que ese. ¿De acuerdo? Ahora este es el control point 6, que en orden es el primero del spline. Si hubiera seleccionado add point after, habría hecho la curva siendo este el nudo, el punto inicial, y habría hecho la curva pasando por esa posición. A lo mejor un poco más complicada. ¿Me vais siguiendo? ¿Se entiende? Vamos a añadir otro si queréis. Hagamos un add point after después de este, pues vamos a hacer que sea por aquí. Pues ya ha cambiado ese spline. Pero ahora le he puesto después de esta posición. ¿De cuál? De la que tenía seleccionada. Que había seleccionado control point 1. ¿Vale? Si además le doy a Close Spline, lo que hace es que esta geometría une el punto inicial con el nudo final. De la forma
que él considera oportuna. Pues la cierra, hace aquí un supervértice y la cierra. Ahora yo si quiero puedo manipular, fijaros que yo puedo seguir manipulando el sketch. Lo hacemos mejor, siempre es mejor darle a OK y manipularlo después, para cambiar la posición a lo mejor de este punto, que sea esto algo más redondeado. No tan agudo en ese punto. ¿Que quiero volver a editar? Doble clic. El primer control point, ese es mi inicio. Oye, no quiero que me lo cierres. Desmarco. ¿Vale? Y luego tenemos, que es muy importante, añadir tangencias o añadir curvaturas, o definirlas. Bien, el control point lo tengo seleccionado. Si ahora le digo tangencia, va a añadir, sobre ese punto se va a ver un vector que indica la inclinación de la tangencia en ese punto. ¿Lo veis o no? ¿Se ve desde ahí? Fijaros que aquí ahora no hay nada y ahora aparece como una flechita en naranja. Vamos a darle OK y vamos a hacerle zoom. Ahora ya no está en naranja. Fijaros que el pixelado siempre es el mismo. ¿Vale? O sea que si hago un zoom grande, veremos esa tangencia. Pues en ese punto, la curva acaba con esa tangencia. ¿Vale? ¿Puedo tener el control de una tangencia? Sí. ¿Cómo? Pues una vez que yo haya definido la tangencia, le puedo asignar una restricción. Por ejemplo, ¿cuál? Pues que forme, selecciono el eje horizontal, selecciono, está en naranja, la tangencia, y le digo, o le digo ángulo, 42,6 grados. O le doy a acotar, que me va a acotar lo mismo. Doble clic y ahora quiero que sea de 60 grados. Pues estoy tomando el control de la tangencia en ese punto a 60 grados. ¿Qué será la curvatura? ¿Qué será la curvatura? Fijaros que además le he dado tangencia y aquí en el cuadro de definición aparece tangentes, yes. No le he definido curvatura. En el momento que le he dado tangencia se me ha activado el radio de curvatura. ¿Cómo voy a llegar a esa tangencia? ¿Con un radio de curvatura muy pequeño o muy grande? Vamos a ir dando valores, a ver si se aprecia. Vamos a dar 500. ¿Vale? Modificáis el radio de curvatura y ahí llega muy rápidamente. Cuanto más pequeño es el radio, llegas más en el vértice. ¿Que lo haces más amplio? Fijaros cómo se está deformando el spline, ¿de acuerdo? Más que modificando el radio de curvatura. Intenta llegar con mucho más trozo, dijéramos, a esa tangencia. Se puede ver el cambio con el pixelado de esa tangencia. 2000, o si lo bajo, cada vez veo más clara la flecha, ¿no? ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia entre tangencia y radio de curvatura? La tangencia es cómo voy a acabar y el radio de curvatura, o sea, con qué inclinación voy a acabar la tangencia, y el radio de curvatura con más redondeo o menos redondeo. Si le pongo 0, a veces da errores, pues llega en ese margen. Claro, le he puesto 0 y me pone aquí ahora 1.000.000 de radio de curvatura, infinito. Pues paralela casi, muy paralela. Lo puedo hacer con cualquier punto de control, con cualquier control point. Por ejemplo, me puedo ir al final y añadirle una tangencia. ¿Cuándo puede ser útil? Pues imaginaos que este spline tiene que seguir una línea del dibujo. ¿Vale? Tenía seleccionado, voy a quitar esto y entonces digo, ahora, pues esta tangencia con esta línea recta, que sea o paralela o perpendicular, le puedo añadir
esas restricciones. Entonces, cuando ahora mueva esta línea de aquí abajo, bueno, vamos a acotarla, porque si no me la está manipulando. 11 grados, pues vamos a darle 18 o 35. La orientación de este spline ha cambiado porque está ligada a la de la recta. Ahora se la ha llevado muy ajustada. Me la acerco. ¿Se entiende? El spline es una herramienta muy potente. La recomendación en el sketch es siempre definir un spline con el mínimo número posible de control points. Eso es un buen diseño. ¿Vale? Para ajustar una curva. ¿Por qué? Porque primero procesará menos puntos, va más rápido. ¿De acuerdo? Trabaja menos el ordenador. ¿Vale? Y segundo, cuanto más simple hagas el spline, mejor. Denota un buen diseño. Otra cosa es que no tenga más remedio. Oye, pues quiero tener más control. Quiero aquí que esto sea aquí curvo y luego otra curva aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué podrían sobrar? Pues me podrían sobrar ese punto a lo mejor y ese otro punto. ¿Por qué? Porque si borro esos dos puntos, vamos a borrarlos. Y vamos a intentar buscar una geometría que sea similar. Pues vamos a borrar ese punto. Remove point. ¿Vale? Y voy a borrar ese otro punto, que ese era el 2. Pues lo voy a borrar. No me ha quedado lo mismo. ¿Cómo lo podría arreglar? Pues al control point 7, por ejemplo, le voy a añadir una tangencia y para intentar que me haga lo mismo de antes voy a decirle pues que eso sea horizontal. ¿Vale? Y este punto lo voy a obligar a que vaya un poquito más arriba. Fijaros que he hecho algo muy parecido al anterior, pero sin otro control point. ¿Por qué? Porque estoy obligando a este spline a que en ese punto tenga una tangencia horizontal. Entonces me va a generar desde un punto más alto ese valle hasta otro y luego ya llega hasta el final. Me he ahorrado 2 control points. ¿Pasa algo por tener más? No, no pasa nada. ¿De acuerdo? Ya es cuestión práctica. Cuando más tengo, pues más tengo que definir y cambiar. Si quiero que esto sea en verde, ¿no? Restringido totalmente, pues tendré que ir acotando cada uno de esos puntos. ¿Cómo se hace que esto se quede en verde? Pues tendré que ir acotando con respecto, por ejemplo, al origen de coordenadas, todos los puntos. Si no, no voy a conseguirlo, ¿eh? Ese otro punto, con este otro. Acotar, así tendría que hacerlo con todos los puntos para que un spline se me quedara en verde. Es decir, tener todo el control del mismo con cotas. Miren. ¿Para qué continuo en la misma dirección la línea una vez acabado el último punto del spline? Para que este sea como este. Sí. Lo he hecho de dos formas. Primero, sobre el spline, a ese punto, que era el 4, le he añadido una tangencia. Entonces me ha salido la flecha. ¿Vale? Eso por un lado. Entonces, por otro lado, he dibujado la línea recta y la he acotado con un ángulo de 35. Entonces, para que en este punto siga la línea recta, yo lo que hago es selecciono la tangencia y selecciono la recta. Selecciono los dos y entre ellos establezco una restricción. ¿Cuál? Paralelas. Que sean paralelas. Podría ponerle perpendicular, ¿eh? ¿Quieres que probamos a ver cómo sale perpendicular? ¿Vale? Fijaros, ¿a qué podría decir? Alberto, no quiero que sea perpendicular así, quiero que entre por el otro lado. ¿Cómo lo hago? No quería que entrara por este lado, quería que entrara al contrario. Sobre el spline, en la tangencia, fijaros que a la derecha aparece revertir tangencia. Si hacemos clic, cuidado que estoy aquí arriba, eso a veces es un fallo. Oye, no, quiero irme al del 4 y que esta, en lugar de ser hacia allá y entre por aquí, que entre por el otro lado. Vamos a ver cómo lo hace. Me ha
ha hecho un loop allá arriba para poder hacer eso. ¿De acuerdo? Pues ya tendrás que cambiar aquí para que no te lo haga. Si le doy a revertir tangencia, ya me lo hace de la otra forma que es más fácil. Acordaos que estamos obligando a que esta tangencia sea perpendicular a esta línea recta de ahí. ¿De acuerdo? En modelado de superficies de CATIA, ¿de acuerdo? Hay un icono para hacer splines tridimensionales. A veces cuando se quiere hacer un spline se va más al modo de superficies y se dibuja allí que no hacerlo a través de un sketcher. ¿Por qué? Porque para editar un spline dentro de un sketcher siempre tengo que estar dentro del sketcher. Mientras que si lo hago en 3 dimensiones no hará falta que entre dentro de un sketcher. Será una herramienta del dibujo. Cuando entremos en la parte de superficies ya lo explicaremos. La mayoría de los splines se suelen hacer a partir del módulo de superficies, no dentro de un sketch. Eso no quiere decir que tenga una curva compleja y la tenga que modelar en un sketch. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Ok? ¿Potente la herramienta? ¿Vale? ¿Sí? Ahora sí que podríamos hacer las opciones que me quedarán de líneas rectas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Hace falta que explique algún icono adicional que queráis de esta barra? Omitiré la de crear puntos porque es bastante sencilla. Y el icono de definir ejes. Un eje es como si fuera una recta que realizas como elemento de construcción. De hecho, si lo dibujáis, dibujaréis una línea recta. Normalmente se utilizan para hacer simetrías, como operaciones. ¿De acuerdo? Pero yo habitualmente utilizo una línea recta, pero elemento de construcción. La definición de un eje dentro de un sketcher tiene mayor funcionalidad cuando definamos la operación de rotación, ¿vale? Cuando estemos ya dibujando un sólido. ¿Por qué? Porque si en ese caso en el sketcher dibujas el eje, cuando hagas la operación ya lo tomará como el eje de revolución de tu figura y hará un sólido con respecto a este eje. Pero también lo podemos hacer aquí. ¿Vale? Borramos y como hemos terminado con la barra de profile, la dejamos guardada para definir los elementos de la barra de operaciones. ¿Vale? Primero, redondeos, chaflanes. Yo aquí tengo cortar, partir, borrar y cerrar y complementar. Normalmente la más utilizada es la del Quick Trim. ¿Vale? Las otras dos son menos utilizadas. De hecho, ahora veremos todas las opciones que pueden tener. ¿Vale? Para recortar, herramientas de recortado. Y muy útiles, o más útiles, elemento de simetría, el mirror, trasladar, girar, escalar y realizar un offset, un copiado a una determinada distancia. ¿Vale? De un contorno cerrado, eso sí que puede ser completamente cerrado. ¿Vale? Y la última, que son operaciones que se basan en proyecciones o intersecciones de una pieza ya modelada en sólido con el plano donde estéis trabajando, que ahora lo veremos también bastante fácil. Es decir, para utilizar elementos auxiliares. ¿Vale? Entonces, empezamos con el redondeo, que es básica. Para hacer un redondeo o un recorte de redondeo necesitaría, por ejemplo, tener dos líneas rectas. No tienen por qué estar pegadas. ¿Vale? Yo puedo hacer un redondeo, un empalme de esas dos rectas. Si queréis, hacemos una que estén así y otra que estén cortadas. ¿Vale? Para que veáis la diferencia. Voy a quitar esta condición que me acaba de establecer aquí de perpendicularidad
para que veáis la diferencia. Seleccionamos el icono, ¿vale? Y va a hacer un empalme de esta línea recta con esta otra. Tendré que hacer clic en las dos. No obstante, fijaros que al lado de Sketchtool han aparecido las opciones que tiene ese recortado, ¿vale? Que me corte un elemento, que me deje los dos, que me corte los dos. Distintas opciones, que eso, cambiándolas, vamos a ver el efecto. Pinchamos entonces en una recta, pinchamos en la otra, y si yo me desplazo, va a definir el radio de redondeo. ¿Vale? Vuelvo a repetir, si queréis, selecciono el icono, una línea recta, la otra línea, y por dónde va a hacer el redondeo. Fijaos que en este caso, si pincho por la derecha, me lo está haciendo prolongando virtualmente esta línea recta y haciendo como ese empalme. El tercer clic que hagamos sobre la pantalla me define el empalme. Y fijaros que me da paralelo, paralelo y el radio. No, paralelo, tangencia. ¿Vale? Si le dais a deshacer y seleccionáis el empalme, seleccionad las opciones que veis como recortar solo el primer elemento, o recortar ninguno, o recortar las líneas estándar, o recortar las líneas de construcción, por si esto fueran líneas de construcción, ¿vale? O no recortarlas. Fijaros que yo tenía siempre recortar todos los elementos, me ha borrado lo que me sobraba. Recorta solo el primer elemento, este con este. ¿Qué pensáis que va a hacer? Pues si hago este arco me va a recortar ese trocito, pero el del otro lo mantiene. Aquí ha mantenido ese trocito, no lo ha recortado. ¿Cómo funciona? El primer clic de la recta que hagas es el elemento a recortar y el otro no lo recorta. ¿Vale? Le voy a deshacer para que veáis las otras opciones. Si queréis las hacemos con las del dibujo de debajo, que se ve más cómodo. Ahora teníamos seleccionado el primer elemento, no recortes ninguna. Pues redondeo o empalme entre estas dos y cuando hagas clic no me borra nada. Ninguna de las dos. Me mantiene la línea recta. Fijaros que además no tengo, esta línea recta no la separa en dos, y esta tampoco, a partir del punto de tangencia no lo separa en dos. ¿Vale? O sea que lo mantiene todo y hace solo ese radio.